lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera, jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el rey, el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Padre, mi oración esta mañana es que nosotros podamos descansar en ti, que podamos confiar en tus manos, en tus hombros, un tema tan delicado y un tema que es de tanta relevancia en nuestro mundo como lo es el tema de la justicia. Que nosotros esta mañana, a través de tu palabra, logremos soltar esas cargas y que al salir de este lugar nosotros salgamos con herramientas que nos ayuden a buscar la verdadera justicia, que nos ayuden a colocar el grano de arena que necesitamos como hijos tuyos en un mundo que se consume en la injusticia, que nosotros podamos ser quienes coloquen esa pauta, que podamos ser quienes dan ese primer paso, Rey. Gracias por tu presencia en este lugar, gracias por traernos, gracias por cada uno de nosotros, en el nombre de tu Hijo, amén. Buenos días, ¿cómo están todos esta mañana? Veo caras nuevas, bienvenidos, nos encanta tener visitas que nos acompañen, muy bienvenidos. Tenemos muchas sillas vacías, es puente, fin de semana con festivo y la gente aprovecha para salir. Y los que no nos gusta aprovechar, entonces estamos aquí. Bienvenidos, nos encanta. ¿No harás justicia? Es la pregunta que Abraham hace a Dios en Génesis capítulo 18, versículo 25. Dice, ¿no harás justicia? Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? La pregunta de Abraham presupone una respuesta. La pregunta que Abraham hace a Dios es una pregunta retórica. Quiere decir que Abraham sabe cuál es la respuesta, ¿cierto? Básicamente lo que Abraham está diciendo es, Dios, yo sé que tú eres justo. Yo sé que tú vas a hacer lo que es correcto, lo que es recto, y lo sé. Sin embargo, la situación a mi alrededor me hace dudar. Y me hace pensar que a veces tú puedes obrar injustamente. Pero si algo en el corazón de Abraham está claro y en su mente, es que sobre todo Dios es justo. ¿Ustedes recuerdan la respuesta o la pregunta de Judas? ¿Seré yo, maestro? Esa es una pregunta retórica. Sabíamos que sí, era él. O cuando somos los que tenemos hermanos, 10 de la noche, Bogotá, agua fría, ¿a quién le toca lavar la loza? Y una vocecita por allá, el hermano mayor dice, ¿quién crees? Uno ya sabe que le toca a uno, ¿cierto? Son preguntas retóricas, preguntas que presuponen una respuesta. Y hace 8 días comenzamos esta serie que llamamos Justicia. Hoy es la segunda charla y básicamente nos enfocamos en 3 textos. El primero que acabamos de leer en Génesis 18 y Salmo 73:1. Si ustedes tienen sus Biblias acá, perfecto. Les invitamos a que las abran. Si no, tenemos todos los textos aquí en nuestra pantalla para que puedas leerlos con nosotros. El Salmo 73, versículo 1, comienza de la siguiente manera. Dice Asaf, que es el autor de ese salmo, dice, ciertamente es que bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Eso parece una ecuación bastante lógica desde nuestra perspectiva humana, ¿cierto? Dios es bueno ¿con quién? Con Israel y ¿con quién más? Con los limpios de corazón. Eso quiere decir en nuestra mente que si tu corazón está limpio, entonces te debe ir bien, ¿cierto? Esa fue una de las peleas de Job. Los que conocen la historia, una de las grandes luchas de Job era, pero si no he hecho nada malo, ¿por qué me va mal? Incluso sus amigos que eran muy moralistas, todo el tiempo le dijeron, hombre, usted tiene algo escondido. Confiesa ese pecado y ya.
Confiese ese pecado, haga lo correcto y le va a ir bien. Y Job está ahí luchando porque él sabe que ha obrado bien. Es que ese es nuestro concepto aquí. Pensamos que si hacemos bien, entonces nos debe ir bien. Y a veces las circunstancias no siempre funcionan de esa manera, o por lo menos no en nuestro tiempo. Así que dice el salmista, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Será que el salmista sabe que Dios es bueno? Sí. Él sabe que Dios es justo. Pero vamos a leer un poco más adelante que este mismo Señor que está diciendo ahora que Dios es bueno, más adelante está reclamándole a Dios y renegando contra Dios. Y nosotros no podemos culparlo, porque a veces actuamos de la misma manera. No siempre lo que pasa en nuestro corazón, o no siempre pasa en nuestro corazón lo que sabemos en nuestra mente. Aquí sabemos una cosa, pero a veces nuestro corazón dice o siente otra. Y el conflicto entre el corazón y la mente es grandísimo, especialmente con temas de justicia. Y ahí está Asaf. Y digo eso porque al igual que Asaf, en vez de confiar en la benevolencia de Dios y en vez de confiar en la justicia de Dios, nosotros hacemos otras cosas antes que llegar delante de Dios y decir, Dios, yo sé que eres justo y voy a descansar en eso. Noten lo que empieza a ocurrir un poco más adelante, Salmo 73, versículos 2 al 3. Dice, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve ¿qué? Envidia de los arrogantes, viendo ¿qué? La prosperidad de ellos. Hace 8 días en Creciendo Juntos hablábamos de esto un poco, ¿sí? Hablábamos de un poco de las injusticias que vemos a nuestro alrededor. ¿Cómo es que los malos son malos y son los que mejor progresan, son los que más rápido prosperan? ¿Cómo es que uno hace lo correcto y parece que va de mal en peor? Pues esas mismas ecuaciones las hacía Asaf. Lo primero que él dice es que cuando dejamos de mirar la justicia de Dios, sentimos envidia. Y en sus boletines, los que tienen esferito, pueden empezar a llenar los espacios. Eso tiene un doble propósito. Primero, que lo que se escriba queda más claro. Y segundo, que no se duerman con mi voz. Entonces, si tienen los espacios en sus hojitas, si tienen los esferos, por favor llenen esos espacios. El primer punto es, sentimos envidia. ¿Y qué es la envidia? Envidia es directamente el resultado de una comparación que no es sana. El punto es que es difícil apelar a la justicia de Dios sin pensar en los demás. Casi siempre estamos pensando o estamos diciendo, ¿por qué él sí y yo no? Siempre viene como resultado de una comparación. Entonces, Asaf dice que cuando miró los arrogantes y los malos, tuvo envidia de ellos. ¿Ustedes han sentido envidia alguna vez? ¿Sí? Pero de la buena. Es que nosotros maquillamos todos, ¿sí? Los creadores de las mentiras piadosas, de las mentirillas blancas, son los mismos creadores de envidia de la buena. Punto número 2, ¿envidia de quién? ¿Envidia de quién tuvo? De los arrogantes, de los malos. Ahora, ¿qué hacen los arrogantes? ¿Ustedes tienen vecinos o conocen alguna persona a la que ustedes calificarían de arrogantes? Creo que es muy fácil encontrarlos. Y la lista, ustedes pueden leerla en el Salmo 73, la lista de las cosas que Asaf está viendo que hacen los arrogantes. Pero dice que tuvo envidia de ellos. Ahora, ¿ustedes sienten envidia? ¿Alguna vez han sentido envidia de la persona que roba? No, ¿cierto? No sentimos envidia de esas cosas. No sentimos envidia de la persona que
vende o distribuye alucinógenos que tanto le hacen daño a nuestra juventud especialmente. No sentimos envidia de esos actos, pero sí sentimos envidia de los resultados de esos actos. Ese es el problema. Cuando nosotros miramos sus acciones versus el resultado que ellos obtienen, decimos, hay algo que no cuadra, hay algo que parece que está mal. Y eso es justo lo que está observando el salmista. Claro, uno no tiene envidia de la persona que hace daño a la sociedad, pero cuando mira que le va bien, que la policía no hace nada y que uno se va por la calle y empiezan a molestarlo por simpleces, uno empieza a dejar salir ese sentimiento de injusticia. ¿Por qué? Por los frutos que tiene la otra persona. Ahora, quiero que pensemos un momento en los sinónimos de injusticia. Desazón, celos, rivalidad y rencor. Cuando ustedes miran a esa persona que despierta envidia, ¿ustedes asocian o notan alguno de estos sentimientos? Desazón, celos, o rivalidad o rencor. Noten lo que hoy ocurrió, porque es algo que no podemos perder de vista. La envidia, cuando sentimos envidia, la envidia provoca amargura. Y creo que en algún nivel todos hemos pasado por ahí. Y una vez que tenemos amargura en nuestra vida, perdemos el juicio. Nos volvemos ciegos y cuando entramos en amargura, esta impide que la mente piense con claridad y la carga se empieza a hacer más y más pesada. Es como cuando estás jugando tu equipo favorito y el árbitro o el juez pita una falta en contra del equipo de tu corazón. Y empiezas a molestarte y de ahí para adelante, en serio, empiezas a notar que el juez solo pita a favor o en contra de tu equipo. A mí me pasa cada vez que juega mi equipo. Y empiezo a ponerme mal. Y si tengo personas a mi alrededor que alimentan ese sentimiento de injusticia, más fuerte se vuelve. Pero es una realidad. Cuando permitimos que esa envidia se convierta en amargura, perdemos el juicio. Y pensamos que todo a nuestro alrededor es injusto. Apenas comenzaba a desarrollarse la historia de la humanidad en Edén y ya florecían sentimientos de rivalidad, rencor, celos. Es quizá la primera vez que encontramos de manera directa en la Escritura que un hombre hace justicia por su propia cuenta. En Génesis capítulo 4, versículos 1 al 10, leemos la historia de Caín y Abel, la vieja historia de la primera familia en la tierra. Dice el versículo 1 que el hombre se unió a Eva, o sea, Adán, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda. Por eso, Caín, ¿qué? ¿Qué pasó con Caín? Se enfureció y andaba, ¿qué? Cabizbajo. Dícese de congoja o celos. Sintió celos. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Y tiene alguna respuesta?
de parte de Caín? El texto no nos permite ver que hubo una interacción entre Dios y Caín. Sin embargo, Dios pregunta. Y el versículo 7, Dios mismo dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel, y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. ¿Cómo concluye el primer conflicto que encontramos en la Biblia? De una manera muy, muy trágica. El versículo 9 dice, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Nuevamente Dios tomando la iniciativa, buscando a Caín. Dice, no lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Creo que él era el mayor. Creo que sí era su responsabilidad velar por el bienestar de su hermano. Sin embargo, su respuesta refleja lo que realmente había en su corazón. Y el Señor le dice, ¿qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Punto número 4. Hacemos justicia por nuestra cuenta. Punto número 1. Sentimos envidia. Punto número 2. Envidia de los arrogantes y de los malos. Punto número 3. Sentimos celos, rivalidad, rencor. Y punto número 4. Hacemos justicia por nuestra cuenta. Gracias. ¿Ustedes alguna vez han sentido el deseo de tomar justicia por sus propias manos, con sus propias manos? Creo que todo el tiempo estamos luchando con ese sentimiento. El sentimiento de Caín que llevó a que matara a su hermano fue envidia. Y no era envidia de la buena. Es que no hay envidia buena. Fue un sentimiento provocado por lo que él consideraba una injusticia. Después de todo, ¿por qué a Dios sí le agrada la ofrenda de mi hermano y por qué no le agrada la mía? Pero ¿tenía Caín derecho a sentirse mal? Sí, lo tenía. Tenía derecho incluso a entrar en desánimo. Todo eso podía pasar y era normal que Caín lo experimentara. Sin embargo, la forma en que buscó saciar su ira fue equivocada. Fue acabando con la vida de su propio hermano. Hace 8 días yo les comenté de 2 películas, hay muchas películas, pero de 2 películas que he visto que sacian mi sed de justicia. Y saben, esta semana mientras leía este texto, pensaba en que no es casualidad que esas 2 películas sean tan sangrientas. Hay muchas muertes en esa película. Y me creí malo. Así que por favor no vean ese tipo de películas. Me encantan porque al igual que ustedes, lucho con la injusticia. Y esas películas me dan un fresco. Pero viendo la primera historia del primer conflicto en la tierra, humano, noto que definitivamente es algo grave cuando decidimos tomar la justicia en nuestras propias manos. Los relatos bíblicos que datan los casos en los que el hombre tomó justicia por su propia cuenta son quizá los más horrendos. Son muy fuertes. Caín tenía el derecho a molestarse, incomodarse e incluso exponer su sentimiento de injusticia a Dios. Sin embargo, la manera fácil era tomar la justicia por su cuenta. Hacer lo que era injusto.
Y la injusticia no se soluciona con injusticia. El primer conflicto familiar dio como resultado el homicidio. Y aunque había temor de Dios y aunque nosotros hoy aleguemos que es que hace unos años atrás el mundo estaba menos dañado, en ese contexto realmente era la primera familia y ya se veían estas cosas. ¿Por qué? Porque esos sentimientos casi que son nuestros, casi que venimos con ellos, es parte y es el resultado del pecado en nuestras vidas. Y tenemos derecho a enojarnos, tenemos derecho a protestar, pero hay un límite. Un poco más adelante, Dios instaura la ley. Y en Levítico 19, versículos 17 y 18, Dios dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Cuando ustedes ven algo injusto, cuando ustedes ven al vecino o al familiar, al amigo, que está cometiendo algo injusto que a ustedes les afecta, ¿ustedes qué hacen? ¿Razonan con él? ¿Lo llaman, le dicen o tratan de hacerlo caer en la cuenta? ¿O más bien empiezan a alimentar ese sentido de injusticia, ese sentimiento de amargura? Lo que Dios dice, y debieran subrayarlo en sus Biblias si la tienen, es: razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Saben? Esa parte no nos ayuda demasiado a la hora de buscar justicia. La otra vez alguien muy, pero muy frustrado me decía: es que fulano me hace pecar. Es que solo verlo y ya estoy pecando. Lo odio, me hace pecar. Lo que ha ocurrido con esa persona es que ha hecho suyo el pecado de la otra persona. No sé si a ustedes les pasó cuando eran niños, que a su amigo o nuestro mejor amigo tenía problemas y uno iba a intervenir, ¿sí? A intermediar. ¿Y quién terminaba peleando? En el peor de los casos terminaban en la casa con la boca rota, con los ojos negros. ¿Por qué? Por atreverse a buscar justicia. Lo que Dios está diciendo es que si nosotros no tenemos cuidado, podemos terminar cargando con el pecado de otros. La típica persona que va a buscar justicia y termina siendo más injusto que la misma persona que está cometiendo una injusticia. Eso es lo que está diciendo Dios aquí en este texto. ¿Cuántas veces nosotros quisimos hacer justicia y resultamos siendo injustos? En casa, con mis hermanos menores, tengo 2 hermanos menores, a veces ellos hacían algo y yo quería hacer justicia. Y después terminaban lamentándome porque a veces se me iba la mano. Creo que nos cuesta impartir justicia, pero aún así nos consideramos justos y jueces. Y vamos a ver más adelante que sí, Dios nos ha colocado para hacer lo correcto y para promover la justicia. El problema es que nosotros a veces tomamos las cosas muy, pero muy a la carrera. Escuchemos lo mismo que dice la ley, pero de boca del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, Pablo dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, lo ajusticiaréis vosotros. ¿Dice eso? No. Dice: vosotros que sois ¿qué? Espirituales. Eso está señalando un nivel diferente. Dice: vosotros que sois espirituales, restauradle ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo,
no seas que tú también seas tentado. Deberían subrayar esa segunda parte. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué palabras más sabias las del apóstol Pablo. Nos dice de una manera muy sencilla que si no estamos en capacidad de reclamar justicia sin pecar, mejor no lo hagamos. Básicamente es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, la sociedad, y especialmente aquí en Colombia, casi que nos estamos acostumbrando y estamos a punto de dar por hecho que si no es a través de la injusticia, no podemos reclamar justicia. Y casi que estamos convenciéndonos de eso. Lo cual, si llegamos a convencernos, sería un error grandísimo. Levítico capítulo 19, versículo 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, cuando no logramos llegar a este punto, perdemos la fe. Cuando nosotros vemos, sentimos que Dios no actúa, cuando no logramos saciar nuestro sentido de injusticia, entonces perdemos nuestra fe. ¿Y cómo se refleja eso? En el Salmo 73, versículo 13, después de que ha visto toda la injusticia, Asaf dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Si nosotros no tenemos cuidado, vamos a llegar al punto que vamos a terminar creyendo que necesitamos actuar igual que los arrogantes, que la gente que hace mal y que planea mal en su corazón, porque hacer el bien no vale la pena. Esa fue la conclusión a la que llegó Asaf. Y esa es la conclusión a la que podemos llegar nosotros si no descansamos nuestros sentimientos en los hombros y en las manos de Dios. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. El apóstol Pablo nos da algunas pautas. Dice en primer lugar el versículo 27, dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No solamente de los hombres de la iglesia, no solamente delante de las personas espirituales, o no solamente delante de las personas que hacen lo correcto. Dice delante de todos. Conozco el caso de personas creyentes que encuentran en el mal accionar de otras personas una excusa para justificar su mal proceder. Y luego dicen, es que necesitan saber cómo se siente. Necesitan recibir de su propia medicina. Y sí, eso nos da un fresco, pero no soluciona el problema. Por otro lado, dice el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Me encanta la aclaración de Pablo. En cuanto dependa de nosotros. Agotemos todos los recursos que tenemos en nuestras manos. Como diría un amigo, quememos todos los cartuchos. Y luego, si no logramos estar en paz con alguien porque hacemos lo que es justo, perfecto. Ese es uno de los casos en que las cosas se nos salen de las manos. Pablo dice, si vas a estar de enemigo con el mundo, porque tú haces lo que es correcto, porque no te prestas para la injusticia, entonces, en ese caso, está bien, imposible estar en paz. El versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios,
porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tal vez ustedes estén esperando en este momento que Dios haga justicia. Tal vez tienes una lista larga. Dios esta mañana nos dice, déjenme actuar. No hagan justicia en sus propias manos, yo pagaré. Y yo daré a cada uno lo que es justo. Dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Otras versiones dicen, haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Se acaba el mal con el mal? No, es lo que la sociedad nos ha intentado hacer creer. Y a veces casi que terminamos creyendo esa gran mentira. Sigue el texto, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Ahora que sabemos esto, podemos obrar de una manera más justa. Solo antes de haber hecho lo que Pablo dice. Si tú tienes un vecino que es injusto, no lo conviertas en tu enemigo. Pablo dice, ámalo. Si tu hermano está cometiendo una injusticia y tú eres justo y te consideras justo, Pablo dice, restáuralo con espíritu de mansedumbre. No caigas en el mismo error. Tengo un problema serio con los ciertos grupos que buscan equidad y justicia. Siempre he dicho que lo único que buscan es poder. Y el poder, a veces, en la mayoría de los casos, es injusto. Empiezan con una buena causa y tarde o temprano terminan perdiendo completamente su visión. Terminan siendo peores que los injustos. Dios dice que esta es nuestra mejor manera de hacer justicia. Así que ahora que tenemos nuestro justiciómetro, si le podemos llamar así, quiero que nos hagamos dos preguntas importantes. La primera pregunta que quiero que nos hagamos esta mañana es con respecto a los casos de injusticia con los que peleamos todos los días. Y quiero que pienses en tu reacción con respecto a esos casos de injusticia y te hagas la siguiente pregunta. ¿Realmente lo que haces cuando ves injusticia invita a la justicia? Cuando ves a alguien actuando injustamente, ¿tu reacción invita a la justicia? ¿O más bien invita a otros sentimientos? Tal vez a la violencia, tal vez al mal, tal vez alimentas la amargura en tu corazón o envidia. Y segunda pregunta, tal vez estás haciendo tuyo el pecado de otros. ¿Te consideras justo y a la hora de intermediar resultas siendo más pecador o cometiendo errores mucho más grandes por tratar de hacer justicia por tus propias manos? Quiero pedirles que por favor inclinemos los rostros en un momento de oración. Vamos a tener un momento para cantar una vez más. Pero antes de que nosotros cantemos, quiero que pienses en la forma en que Dios nos invita a hacer y a promover justicia en nuestro mundo, en nuestros entornos. La forma en que Dios nos llama a hacer justicia no es la más fácil, pero con toda seguridad sí les puedo decir que es la más efectiva.
Porque es lo mismo que Él hizo por nosotros. Nuestro pecado, cuando estábamos en pecados, la justicia de Dios reclamaba muerte. Eso es lo que merece nuestro pecado delante de Dios. Pero en vez de dejarnos sin opción, Dios decidió enviar a su propio Hijo en la cruz para que muriera por cada uno de nosotros y para que tuviéramos un acceso al Padre. La justicia de Dios demandaba muerte para nosotros que somos pecadores. Y cuando merecíamos la muerte, Cristo dijo: yo muero en el lugar de Albeiro, en el lugar de Natalia, en el lugar de Hernán y en el lugar de cada uno de nosotros esta mañana aquí presentes. Pero mi pregunta esta mañana es: ¿tú ya abrazaste ese acto de justicia en tu vida? ¿Tú recibiste el regalo de Cristo en la cruz? ¿El regalo de la salvación? ¿Será que Dios esta mañana te mira y te puede declarar justo? La Biblia declara que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Jesús nos declara delante de Dios como justos, sin pecado, por su perdón. Si tú estás esta mañana en este lugar y quieres saber qué necesitas hacer para obtener la salvación, para recibir ese regalo, por favor levanta tu mano. Con tu mano levantada alguien se va a acercar y a través de la Escritura te va a guiar cómo puedes dar ese paso. ¿Hay alguien? Alguien que diga: yo quiero que me muestren qué necesito hacer para ser salvo. ¿Hay alguien? Quizá quieras pensarlo. Tal vez necesites hablar con Dios mucho más al respecto. Hay personas con unas escarapelas a las cuales te puedes acercar después de terminar esta charla y preguntarles. Puedes preguntarle a la persona que te invitó: ¿qué necesitas hacer? Padre, esta mañana yo quiero darte gracias una vez más, porque cuando me viste muerto en mis delitos y pecados, según tu santidad, yo merecía morir. Y morir y luego enfrentar un juicio en el que no tenía opción, en el que iba a estar condenado por la eternidad. Pero justo cuando eso iba a pasar, tú decidiste enviar a tu Hijo para que muriera en mi lugar. Y yo te doy gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí y por cada uno de mis hermanos, por presentarme justo y sin pecado delante de Dios Padre. Esta mañana yo quiero rogarte a través de la canción que vamos a cantar una vez más, que ese amor inunde nuestras vidas, que inunde nuestros corazones y que cada vez que nosotros veamos injusticia en nuestro mundo, podamos recordar que tú estás en control, que podamos recordar que hay un Dios para el cual es imposible hacer justicia sin misericordia. Padre, anhelamos un toque de tu amor en nuestras vidas, ese toque de amor que lo puede cambiar todo en un instante.
ese toque de amor que puede transformar nuestro pensamiento, de modo que nos parezcamos mucho más a ti. Gracias por tu presencia en este lugar y por recordarnos que eres bueno. En Cristo, amén.